Un oficial de policía y su K9 estaban patrullando bajo la lluvia de la madrugada cuando el perro de repente se detuvo, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. En las sombras de una parada de autobús solitaria, la vieron. Una niña pequeña acurrucada en el banco, sujetándose el estómago, susurrando, «Por favor, no me lleves a casa. Duele demasiado». Lo que el oficial encontró después destaparía una verdad para la que nadie estaba preparado. Y lo que esa niña había soportado te romperá el corazón. Pero su valentía y el vínculo que formó con un perro llamado Shadow podrían restaurar tu fe en las personas. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios abajo. Y si crees que ningún niño debería sufrir en silencio y que todo perro leal merece una voz, pulsa el botón de suscribirte, porque esta es el tipo de historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. La niebla matutina cubría el pueblo de Cedar Glen, un rincón tranquilo de pinares y porches olvidados enclavado en las colinas del oeste de Oregón. La lluvia caía constantemente, no en forma de tormenta, sino de esa manera silenciosa y persistente que se filtra en los huesos y hace visible cada respiración en el aire frío. Eran las primeras horas, justo después de las 6 de la mañana, y las calles estaban vacías, salvo por alguna camioneta ocasional que atravesaba charcos o un corredor con una capucha de neón, esquivando los chubascos más fuertes. El oficial Mark Sullivan conducía su SUV de patrulla por la estrecha carretera que serpenteaba junto al arroyo Willow, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo contra el silencio. Mark, en sus tempranos 40, era de hombros anchos y sólido, con líneas permanentemente grabadas entre sus cejas por años de entrecerrar los ojos ante el sol y la sospecha. Su cabello castaño corto estaba encaneciendo en las sienes, y el tatuaje del ejército en su antebrazo, justo por encima de su reloj, asomaba por la manga cuando alcanzaba la radio. Tenía el físico de un hombre que había conocido campos de batalla y búnkeres, y los ojos de alguien que había permanecido demasiado tiempo en ambos. A su lado estaba Shadow, un pastor alemán K9 de 6 años entrenado en detección de olores y búsqueda y rescate. Shadow era delgado y poderoso, con un pelaje negro y marrón grueso, ligeramente húmedo por una parada anterior. Sus ojos ámbar eran agudos, siempre alerta, y sus orejas se movían con el más leve sonido. Aunque entrenado para la disciplina, Shadow tenía un lado más suave que surgía en momentos tranquilos, como ahora, cuando presionaba ligeramente su nariz contra la ventana, empañando el cristal con respiraciones cortas. Mark bajó la mano y le rascó detrás de las orejas. «Ya casi estamos en casa, amigo». «Solo una vuelta más», murmuró. Estaban terminando una patrulla rutinaria para cerrar el turno nocturno tranquilo antes de regresar a la comisaría para desayunar y descansar. Mark bostezó. No odiaba los turnos de madrugada. Le permitían evitar las charlas triviales del día. Desde que regresó del servicio y perdió a su hermano menor por adicción, la soledad se había convertido en un consuelo. Mientras pasaban por una vieja ferretería, Shadow de repente se enderezó, con las orejas en punta y las fosas nasales dilatadas. Soltó un gemido bajo. Mark lo miró. «¿Qué pasa?» El cuerpo de Shadow se tensó, con la cola rígida. Luego ladró una vez, corto y agudo, y arañó la puerta del lado del pasajero. Mark pisó los frenos, sus sentidos despertándose. Está bien», dijo, deteniéndose y apagando el motor. La lluvia golpeaba constantemente el tejado. «Vamos a echar un vistazo». Shadow saltó fuera en cuanto se abrió la puerta, con la nariz pegada al suelo, rastreando algo invisible. Mark lo siguió, con la mano instintivamente cerca de su cinturón. Pasaron por un refugio de autobús vacío y un buzón oxidado. Luego, Shadow se detuvo, completamente inmóvil, al borde de la acera frente a un viejo banco de autobús, con la pintura descascarada y el metal oxidado por años de intemperie. Allí, apenas visible en la tenue luz de la mañana, había una niña. No tenía más de 6 o 7 años, acurrucada en el banco como un gato dormido, con los brazos apretando su vientre con fuerza. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro, empapado y enredado, y su sudadera, 2 tallas más grande, estaba húmeda y manchada. Sus zapatillas, una sin atar, estaban cubiertas de barro. No levantó la vista, pero Mark podía ver que temblaba. Se arrodilló lentamente. «Hola, pequeña», dijo suavemente, con voz baja. «Me llamo oficial Sullivan». «¿Estás herida?» La niña gimió, sus labios se movieron, apenas un susurro sobre la lluvia. «Duele. Duele mucho».
No le digas a papá. El corazón de Mark se apretó. Está bien, estás a salvo ahora. No vamos a decirle nada a nadie por ahora. Solo dime tu nombre. Ella negó con la cabeza violentamente. No, dijo que no lo haga. Detrás de él, Shadow se acostó junto al banco, con los ojos fijos en la niña, su cola barriendo suavemente el concreto húmedo. Ella extendió la mano débilmente y tocó la pata del perro con su pequeña mano. Shadow no se movió. Mark se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. Estás helada. Necesitamos calentarte y que alguien revise tu barriga. ¿Puedes venir con nosotros? La niña no respondió, pero no se resistió cuando la levantó suavemente. Era ligera, demasiado ligera. Su cuerpo se tensó como si esperara dolor. Mark la colocó en el asiento trasero del SUV. Shadow subió a su lado, acostándose cerca, su cuerpo siendo tanto una barrera como un consuelo. La niña se apoyó en el perro sin dudarlo, con los dedos aferrados a su pelaje. Mark miró por el retrovisor. Vamos a la clínica, ¿de acuerdo? Todo va a estar bien. Ella murmuró algo. Mark bajó el volumen de la radio policial. ¿Qué dijiste, pequeña? Ella susurró de nuevo. Esta vez lo oyó. Me llamo Emily. Mark asintió lentamente. Es un nombre hermoso, Emily. Hiciste lo correcto hoy. Te lo prometo. Mientras el SUV volvía a la carretera y desaparecía en la cortina de lluvia, Mark sintió un frío hueco asentarse en su estómago. Esto no era solo una niña atrapada por el clima. Había algo más profundo, más frágil, y apenas había comenzado. La lluvia no había cesado. Mientras el oficial Mark Sullivan conducía lentamente hacia el hospital comunitario de Cedar Glen, los limpiaparabrisas marcaban el tiempo como un metrónomo cansado. El aire dentro del SUV de patrulla era cálido pero silencioso, lleno solo con la suave respiración de la niña en el asiento trasero y el ocasional gemido de dolor que escapaba de sus labios. Emily estaba acurrucada bajo la gruesa chaqueta de patrulla de Mark, con las rodillas contra el pecho, una mano aún aferrada al espeso pelaje negro de Shadow, el pastor alemán K9 que yacía protectoramente a su lado. No había dicho mucho desde que susurró su nombre. Su rostro estaba pálido y tenso, y Mark notó que sus ojos se dirigían a las puertas cada vez que pasaban por otro coche o edificio, como si temiera que alguien la viera. Ese tipo de miedo no provenía de una rodilla raspada o una pesadilla. Estaba arraigado en algo más profundo. Mark ajustó el retrovisor y captó su mirada. Emily, dijo suavemente, vamos a hacer que te revisen para asegurarnos de que todo esté bien. Nadie va a hacerte daño. Emily no respondió, pero sus dedos se apretaron en el collar de Shadow como si el perro fuera su ancla en una tormenta. El SUV se detuvo bajo el dosel de emergencias del hospital. Mark salió rápidamente, con la lluvia empapando sus hombros mientras abría la puerta trasera. Emily se estremeció cuando él se acercó a ella. Está bien, dijo, con la calma que deseaba que alguien hubiera usado con él cuando era niño. ¿Puedes caminar o debo llevarte? Ella dudó, luego asintió e intentó levantarse. Pero al hacerlo, la sudadera que llevaba se movió y algo llamó la atención de Mark. Una leve decoloración en el borde inferior de su camiseta. Sangre, no fresca, pero untada en rayas, opacada por la tela y el tiempo. Mark se agachó a su lado, levantando suavemente el dobladillo húmedo de la sudadera solo unos centímetros. Su mandíbula se tensó. El lado de su abdomen estaba lleno de moretones morados, algunos viejos, otros más recientes, y una zona justo debajo de sus costillas parecía hinchada y sensible. Emily, dijo, intentando estabilizar su voz. ¿Desde cuándo te duele así? Ella negó con la cabeza, con voz apenas audible. No sé, tal vez unos días. ¿Y por qué no se lo contaste a nadie? Mi papá dijo que es solo un virus estomacal, que debería dejar de quejarme, y se enoja mucho cuando lloro. Mark apartó la mirada por un segundo, parpadeando para alejar la lluvia y los recuerdos de sus ojos. Recordó haber escondido moretones bajo mangas largas, la forma en que la voz de su propio padre retumbaba por la casa, como su madre se estremecía solo con el sonido de sus pasos. Esa impotencia no se iba fácilmente. Se quedaba en los huesos.
Vamos, susurró, levantándola suavemente en sus brazos. Sadou trotó detrás de ellos, sus patas silenciosas en el pavimento resbaladizo. Dentro, las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Una enfermera en el mostrador de recepción, de complexión media, en sus 30, con cabello rizado suave recogido en un moño, levantó la vista. Su placa de identificación decía Lena. Le dio a Mark una sonrisa practicada que se desvaneció cuando vio a la niña en sus brazos. Esta es Emily, explicó Mark rápidamente. La encontramos sola en la parada de autobús. Tiene dolor y moretones visibles. No hay tutor presente. La enfermera Lena rodeó el mostrador, pasando de cortés a enfocada. Sala 3. Llamaré al doctor Patel, tráela. Se movieron rápidamente por el pasillo. Emily agarró la camisa de Mark con fuerza, luego extendió la mano hacia Sadou cuando entraron en la sala de examen. Lena, ya poniéndose guantes, asintió al perro. ¿Está bien que se quede? Está entrenado, y ella entrará en pánico si se va, respondió Mark. Entonces se queda, dijo Lena simplemente y comenzó a preparar los signos vitales. Mientras Emily era suavemente acomodada en la cama del hospital, Mark dio un paso atrás e intentó ordenar sus pensamientos. El nombre Emily Carter seguía dando vueltas en su cabeza. Conocía a los Carter, o al menos había oído de ellos. Owen Carter trabajaba en empleos esporádicos en construcción y pintura, vivía en uno de los dúplex más antiguos en el lado industrial del pueblo. Mark había respondido a una queja por ruido allí hace meses, gritos, algo roto. No se presentaron cargos. Un suave golpe en la puerta precedió a la entrada del Dr. Nita Patel, una mujer menuda en sus tempranos 40, indoamericana con ojos inteligentes y observadores y una voz tranquila que podía calmar una habitación. Llevaba pijama quirúrgico azul marino y se movía con una autoridad silenciosa. Oficial, asintió. Y esta es Emily. Mark dio un breve resumen mientras el Dr. Patel escuchaba. Luego se acercó a la niña con una suavidad que parecía sacar a Emily de su caparazón. Hola, Emily. Soy la doctora Patel. Solo voy a echar un vistazo para ver cómo podemos ayudarte a sentirte mejor. ¿De acuerdo? Emily asintió con cautela, su otra mano aún descansando en el cuello de Sadou. La doctora Patel levantó la sudadera y se tomó su tiempo examinando los moretones. Esto no es de una caída, dijo en voz baja a Mark. ¿Este es un daño de tejido profundo y esta hinchazón? Puede haber irritación interna. Haremos un ultrasonido. Dijo que le ha estado doliendo durante unos días, añadió Mark. Patel suspiró. Hiciste lo correcto al traerla. La estabilizaremos y luego, bueno, los servicios infantiles deberán intervenir. Mark asintió sombríamente. Salió al pasillo mientras se organizaban las pruebas. Sadou, siempre silencioso, se sentó en la entrada, mirando ocasionalmente hacia Emily para verificar. Cuando el pasillo se calmó, Mark se agachó junto a él. Buen trabajo, compañero, susurró, rascándole detrás de la oreja. Tú la encontraste. El recuerdo de esa vocecita, no le digas a papá, aún lo perseguía, y sabía en el fondo que esto no iba a ser tan simple como una visita al hospital. Había historias detrás de esos moretones, y alguien tendría que hacer las preguntas difíciles. Pero por ahora, Emily estaba cálida, segura y no estaba sola. El reloj en la pared del hospital marcaba las 7:30 de la mañana mientras la lluvia seguía rayando las ventanas como lágrimas de acuarela. La sala de examen se sentía demasiado silenciosa ahora que el pánico inicial había pasado. Emily yacía acurrucada de lado bajo una manta fina de hospital, con un suero conectado a su pequeño brazo, su respiración superficial pero constante. Sadou permanecía vigilante al borde de su cama, sin moverse excepto para mover las orejas cuando la puerta crujía al abrirse. Mark estaba justo dentro de la habitación, con su uniforme húmedo y arrugado, observando la línea constante de signos vitales en el monitor. Su mandíbula se tensó al repasar en su mente los moretones en las costillas y el abdomen de Emily, lesiones que no provenían de accidentes infantiles torpes. Luego estaba la parte que lo inquietaba más, el leve sarpullido que florecía alrededor de los bordes de su piel, inflamado e irritado, no del todo acorde con ninguna infección o trauma típico. La doctora Patel había confirmado los moretones antes, pero ahora regresó con un portapapeles y un ceño pensativo.
Hemos realizado un panel de análisis de sangre y pruebas toxicológicas básicas, dijo, y aunque aún no es concluyente, hay algo extraño en la irritación de su piel. No sigue un patrón bacteriano. Mark se volvió hacia ella. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Exposición química? La doctora Patel, generalmente compuesta y cuidadosa con las palabras, asintió lentamente. Posiblemente, tal vez un solvente o un compuesto industrial. Sea lo que sea, ha tenido contacto repetido con ello. Antes de que Mark pudiera responder, Shadow se levantó abruptamente y se acercó a la esquina de la habitación. Olfateó al pie de la cama del hospital donde estaba la pequeña mochila de Emily, desplomada junto a sus zapatos embarrados. Soltó un gemido bajo en la garganta. Mark lo siguió, agachándose y abriendo cuidadosamente la cremallera de la bolsa de lona. Era el tipo de bolsa que un niño llevaría para crayones o bocadillos. Rosa desvaída con una correa rota sostenida por un alambre torcido. Dentro, enterrados bajo una pequeña toalla y un juguete de plástico roto, había 4 botes metálicos, cada uno no más grande que una lata de refresco, sellados herméticamente con tapas oxidadas. Cada uno tenía etiquetas desgastadas con símbolos desvaídos, advertencias triangulares, algunos nombres químicos despegándose y un leve olor a algo amargo e industrial. Mientras Mark levantaba uno, Shadow gruñó, un sonido bajo y gutural, del tipo que raramente hacía a menos que algo estuviera realmente mal. Mark miró al perro, luego al bote, y de repente todo encajó. Hace un año, durante una búsqueda en un almacén en las afueras de Cedar Glen, habían respondido a un incendio sospechoso que se dictaminó rápidamente como accidental. Pero Shadow se había detenido en los escombros quemados, olfateando intensamente alrededor de una serie de tambores de pintura viejos y contenedores metálicos marcados con símbolos similares. En ese momento, parecía escombro sobrante. El caso se había enfriado. Pero ahora, ese mismo olor llenaba el aire. La doctora Patel notó el intercambio. ¿Eso debería preocuparme? Mark colocó suavemente el bote en una bandeja. Necesitamos que esto se analice de inmediato. Creo que está conectado con una investigación anterior. Antes de que pudiera decir más, hubo un golpe en la puerta y una mujer entró, sacudiéndose una fina capa de niebla de su chaqueta impermeable. Era una mujer en sus 50, alta y delgada con cabello rubio grisáceo recogido en una trenza suelta y gafas rectangulares que le daban un aire agudo y observador. Su placa de identificación decía Clara Jennings, Servicios de Protección Infantil. Ella asintió a Mark con una familiaridad cansada. Oficial Sullivan, recibí la llamada. Gracias por venir, dijo Mark, levantándose. Está sola. Su padre no ha aparecido y no habla de su madre. Clara sacó un cuaderno delgado y se acercó a la cama. Su rostro se suavizó cuando miró a Emily. Pobrecita. He visto demasiadas como ella últimamente. Clara Jennings era conocida en Cedar Glen por ser firme pero justa. Tenía una reputación por enfrentarse a la burocracia y tomarse el tiempo para entender a los niños en lugar de etiquetarlos. Su pasado, criada en hogares de acogida, había moldeado su sentido de empatía. Nunca juzgaba a un niño por su silencio. Mark señaló hacia la bolsa. Querrás tomar nota de esos. Los ha estado cargando. Shadow captó algo familiar. Clara miró los botes. ¿Alguna idea de dónde vinieron? Aún no, dijo Mark. Pero creo que su padre trabaja en pintura o construcción. Posiblemente trae estas cosas a casa. La pluma de Clara se congeló a mitad de un garabato. ¿Si está dejando materiales peligrosos al alcance de una niña? Mark asintió. Eso es lo que estamos tratando de descubrir. La doctora Patel intervino de nuevo. Si la exposición es crónica, explicaría el dolor abdominal y el sarpullido, pero necesitaremos toxicología para confirmarlo. Por ahora, necesita quedarse aquí. ¿Tiene seguro registrado?, preguntó Clara. No tiene, respondió la doctora Patel con un ceño fruncido. Y tampoco hay un contacto de emergencia listado. Clara exhaló lentamente. Eso va a retrasar todo, pero lo resolveré. Mark se acercó a la cama, inclinándose cerca de Emily, que parpadeó con cansancio. Emily, esta es la señorita Clara. Está aquí para ayudarte. ¿De acuerdo?
Como yo. Emily miró a Clara, sus ojos parpadeando con miedo y agotamiento, pero luego volvió su rostro al pelaje de Shadow y no dijo nada. Clara se arrodilló junto a ella y colocó una mano suavemente sobre la manta. No tienes que hablar, pequeña, dijo. Pero te prometo que nadie va a hacerte daño aquí. Emily no habló, pero tampoco se apartó. Y eso, para Clara, era suficiente por ahora. Mark se alejó de la cama y miró nuevamente los botes. Sacó su teléfono y comenzó a buscar el archivo del incendio en el almacén de hace un año. Tenía que haber una conexión. El mismo olor, los mismos sellos oxidados, el mismo silencio en torno a su origen. Shadow empujó uno de los botes de nuevo, luego miró a Mark y gimió. Sí, lo sé, pequeño, murmuró Mark. No hemos terminado aquí. Ni de lejos. Tomó la mayor parte de la tarde obtener la orden judicial. Mark Sullivan estaba en el porche delantero de 216 Brier Lane, la esquina olvidada de Cedar Glen de dúplex con pintura descascarada y jardines descuidados. La lluvia se había reducido a un llovizna ahora, pero el cielo gris aún presionaba bajo, proyectando un tono sombrío sobre todo. Shadow estaba a su lado, con la cola inmóvil, las orejas erguidas. La residencia Carter era una casa de una planta, desgastada por el clima, con revestimiento oliva desvaído y una luz de porche que parpadeaba cuando el viento movía los cables. Mark había estado aquí una vez antes por una queja de ruido, pero ahora todo se sentía más pesado, cargado. Golpeó la puerta. Tras una larga pausa, la puerta crujió al abrirse, revelando a un hombre en sus 40, alto, delgado, con manos manchadas de grasa y una maraña de cabello castaño oscuro con vetas grises. Su mandíbula era angular, y sus ojos, de un avellana opaco, no ocultaban la irritación detrás de ellos. Este era Owen Carter, el padre de Emily. Llevaba una camiseta térmica desvaída y jeans salpicados de pintura, con un taladro inalámbrico enganchado a su cinturón. Oficial, dijo Owen, con voz plana. ¿Algo anda mal? Estamos siguiendo la condición de su hija, respondió Mark. Tengo una orden para inspeccionar la propiedad. Owen frunció el ceño, sus fosas nasales se ensancharon, pero se hizo a un lado. Adelante. Dentro, la casa estaba poco iluminada, desordenada y con un olor rancio a pintura, barniz y algo más fuerte. Tal vez solvente. La sala de estar estaba llena de cubos de imprimación, herramientas y cajas de comida para llevar. Un sillón reclinable de aspecto cansado miraba hacia un televisor silenciado. Mark tomó nota mental de un par de zapatos pequeños junto a la puerta. De Emily. Ella ha estado enferma, dijo Mark, intentando medir la reacción de Owen. Los médicos creen que podría estar relacionado con químicos. La expresión de Owen no cambió. Soy pintor. Traigo equipo a casa. No significa que esté envenenando a mi hija. Mark asintió, pero no dijo nada. Dejó que el silencio trabajara. Shadow comenzó su inspección, olfateando con precisión, con la nariz pegada al suelo. Al pasar por la cocina, Mark notó un estante metálico con trapos y pinceles manchados de pintura secándose en ganchos. El olor se intensificó. Por el pasillo, llegaron a la habitación de Emily. Era sorprendentemente ordenada, con un edredón amarillo pálido, una estantería llena de libros de cuentos desgastados y dibujos desvaídos pegados en la pared. Pero el aire aquí era diferente, más denso. Mark abrió la puerta del armario y dio un paso atrás cuando Shadow entró. El perro se quedó inmóvil, con la nariz apuntando hacia la cama. Gruñó, una advertencia suave pero inconfundible. Mark se arrodilló y levantó el faldón de la cama. Oculta bajo el marco había una lata de pintura medio cubierta por una toalla empapada con rayas secas de verde y rojo. La toalla olía a solvente. La sacó con guantes. ¿Esto es tuyo?, preguntó Mark por encima del hombro. Owen se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. A veces juega con mis cosas. Es solo una lata. Esto no es pintura normal, respondió Mark. Es de grado industrial. No es seguro para uso en interiores, especialmente cerca de niños. Nunca le dije que lo tocara, dijo Owen, endureciendo el tono. Siempre está metiéndose en cosas. Shadow se giró y salió de la habitación, dirigiéndose hacia la puerta trasera.
Mark lo siguió hasta el patio. Un césped irregular rodeado de agujeros a medio cavar y bloques de cemento apilados. Shadow olfateó bajo el porche, luego comenzó a arañar cerca del enrejado en la base. Mark se arrodilló y apuntó con su linterna. Allí, enterrada superficialmente bajo la tierra, había una bolsa de lona rasgada. Shadow gimió bajo. Mark la sacó. La bolsa era azul desvaída con una esquina rota y llevaba un logotipo, Northwind Freight Company, una empresa regional de transporte y envíos. Dentro había más botes como los que Emily tenía en su mochila, y un par de guantes de tamaño infantil manchados con residuos amarillos. Owen lo había seguido y ahora estaba a unos pasos, con la mandíbula tensa. No sé de dónde salió eso. ¿Trabajas en proyectos a través de Northwind?, preguntó Mark. A veces subcontratan. Mark giró la bolsa para que el logotipo quedara frente a él. ¿Sabes qué es esto? Dije que no. Mark lo estudió. Necesitas ser honesto conmigo, señor Carter. Tu hija está enferma y puede haber estado expuesta a químicos almacenados ilegalmente en esta propiedad. El rostro de Owen se crispó. Esa bolsa lleva ahí un tiempo, tal vez de otro trabajo. No le dije que jugara con ella. Eso no va a ser suficiente. Dentro, Clara Jennings había llegado y estaba entrevistando a los vecinos. Una de ellos, la señora Ruth Bellamy, una maestra jubilada con cabello gris rizado y un abrigo largo de lana, compartió algo inesperado. Solía ver a su madre aquí todo el tiempo, dijo Ruth, mirando nerviosamente hacia la casa de los Carter. Era una mujer dulce, callada, pero hace aproximadamente un año desapareció. Sin nota, sin despedida. ¿Escuchaste alguna discusión antes de que se fuera?, preguntó Clara. Ruth dudó solo un momento. Fuerte. El señor Carter estaba gritando sobre no dejar que ella arruinara todo. Después de eso, nunca la volvimos a ver. Ruth bajó la mirada hacia sus manos enguantadas. Algunos sospechamos que no se fue por elección propia, pero nadie quería causar problemas. Dentro de la casa, Mark embolsó las pruebas, con los guantes cubiertos de polvo y escamas de pintura. Shadow permaneció cerca, con el cuerpo tenso. Owen estaba junto al fregadero, observando. ¿Crees que le hice daño? Creo que has sido descuidado, dijo Mark. Y ese descuido tiene consecuencias. Shadow soltó un leve bufido y luego regresó a la habitación de Emily, acostándose en su cama como si la reclamara para ella. Mark lo siguió y se detuvo en la entrada. El olor a químicos aún flotaba débilmente en el aire, y por primera vez, Mark imaginó cómo debió haber sido para una niña quedarse dormida respirando eso, sola, dolorida, temerosa de hablar. A la mañana siguiente amaneció fría y aún gris, con la niebla enroscándose baja sobre las colinas que rodeaban Cedar Glen. El oficial Mark Sullivan estaba sentado en su oficina del departamento, con los dedos tamborileando inquietos sobre el escritorio mientras la pantalla de su computadora cargaba una serie de informes de incidentes de los últimos 2 años. Una taza de café recién hecha se enfriaba a su lado, olvidada. Su uniforme seguía arrugado desde la noche anterior, y sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño. Hizo clic en archivos de quejas, citaciones de seguridad y menciones vagas de accidentes laborales relacionados con Northwind Freight Company, el logotipo que apareció en la bolsa de lona enterrada detrás del porche de Owen Carter. La mayoría de los informes eran rutinarios, carga derramada, registros de entrega perdidos, hasta que una entrada lo detuvo en seco. Informe interno de incidente. 30 de abril de 2022. Un empleado reportó síntomas de mareo, sarpullido y náuseas después de trabajar cerca de tambores sin sellar de material de revestimiento a base de solventes. El supervisor recomendó descanso y desalentó una queja escrita, citando un riesgo potencial para la reputación de la empresa. No se presentó ningún informe formal ante OSHA. Adjunto había una nota redactada firmada solo con MC. El estómago de Mark se apretó. MC, ¿podría ser Melissa Carter, la madre de Emily? Indagó más en los archivos de la Junta de Salud del condado, pero como era de esperar, los registros estaban incompletos. El patrón era claro, cada preocupación de salud documentada terminaba silenciosamente, ya fuera sin archivar o imposible de rastrear más allá de memorandos vagos de recursos humanos. Shadow se movió junto a su escritorio, estirando sus largas extremidades y bostezando. Mark bajó la mano, pasando la mano por el lomo del perro.
Vamos, pequeño. Vamos a hacerles una visita. A media mañana, estaban estacionados detrás del depósito de almacenamiento de Northwind, un extenso patio industrial en las afueras del pueblo. La oficina principal estaba cerrada por el fin de semana, pero a Mark no le interesaba la puerta principal. Siguió a Shadow más allá de la cerca perimetral de malla y hacia el lote trasero, donde contenedores de envío en desuso y unidades de almacenamiento manchadas de óxido estaban medio cubiertas por maleza. La postura de Shadow cambió, alerta, con la nariz baja, la cola rígida. Avanzó, cruzando el asfalto agrietado hacia un almacén de bloques de cemento con una bisagra rota en su puerta trasera. El aire aquí era acre. Mark se cubrió la nariz instintivamente. Dentro, el almacén olía a pintura vieja, óxido y químicos asentados en el concreto. Filas de barriles estaban como centinelas silenciosos, algunos marcados, otros no. Algunos habían sido abiertos, con los bordes secos cubiertos de manchas ámbar. Shadow olfateó alrededor de una esquina cubierta con una lona y dejó escapar un gruñido bajo. Mark se acercó, apartando la lona. Debajo había un par de zapatillas infantiles, embarradas, pequeñas, inconfundiblemente femeninas, y una lonchera de plástico polvorienta con pegatinas de princesas desvaídas. Se agachó junto a ellos, con el corazón hundido. Ella estuvo aquí. Revisó el área y notó manchas débiles en el concreto, un rastro de huellas de zapatos polvorientas demasiado pequeñas para cualquier trabajador adulto. Shadow la siguió hasta un rincón trasero donde la ventilación era pobre y el olor a químicos era más fuerte. El rastro desaparecía cerca de una pared alineada con tambores con fugas. Mark tomó fotos de todo, marcó las coordenadas GPS y luego regresó al vehículo. Mientras conducían de regreso al pueblo, sus pensamientos se arremolinaban. Mientras tanto, Clara Jennings estaba sentada en la estrecha oficina de servicios de asistencia legal del condado de Douglas, hojeando carpetas de Manila y archivos digitalizados. Su trenza rizada estaba recogida más apretada hoy, y su abrigo azul oscuro aún estaba salpicado de gotas de lluvia. Una mirada resuelta se asentaba en sus suaves rasgos. Clara se reunía con David Hirsch, un coordinador de admisión legal en sus 30s, con cabello rubio ralo, gafas de armazón de alambre y la costumbre de golpear su bolígrafo cuando estaba nervioso. Le entregó un archivo etiquetado como Melissa Carter. Solicitud denegada. Fue presentada el pasado julio, dijo. Solicitud de apoyo para custodia protectora y ayuda para reubicación. Alegó intimidación doméstica y sospechaba de exposición insegura en el lugar de trabajo. Pero dudó. Aquí hay una nota que dice que retiró la solicitud 2 días después. Clara entrecerró los ojos. ¿Voluntariamente? David se encogió de hombros. Eso dice, pero mira. Le pasó una copia escaneada de un correo electrónico. Decía, Melissa, por favor considera el impacto que esto tendrá. Corres el riesgo de perder a tu hija si esto se hace público. Manejemos esto en silencio. Firmado simplemente, J.S., legal de Northwind. La mandíbula de Clara se tensó. Amenazas veladas pero reales. De vuelta en la comisaría, Mark se sentó frente a Clara en la sala de reuniones, compartiendo hallazgos sobre una carpeta de fotos. Había huellas, dijo, del tamaño de un niño. Ese almacén. Emily ha estado allí. Encontramos sus zapatos, su lonchera. Clara asintió sombríamente, deslizando el archivo de asistencia legal sobre la mesa. Y Melissa intentó luchar. Buscó ayuda, pero la presionaron para que guardara silencio. Mi suposición es que la obligaron a irse por el bien de Emily. La voz de Mark se redujo. Y ahora Emily es la que está enfermando por los mismos químicos. Shadow, descansando junto a la puerta, levantó ligeramente la cabeza, con las orejas moviéndose como si captara un sonido que ellos no podían escuchar. Se levantó y se colocó junto a Mark, apoyando suavemente la barbilla en la rodilla del oficial. Entonces esto no es solo negligencia, murmuró Clara. Es un patrón, una empresa que expone conscientemente a los trabajadores y sus familias y lo encubre. Mark asintió. Tenemos el comienzo de un caso. Miró a Shadow, luego por la ventana hacia la calle gris y silenciosa, y sintió que el pasado contenía el aliento. Las luces en la habitación 207 del hospital comunitario de Cedar Glen estaban atenuadas ahora, proyectando sombras suaves sobre las paredes verde pálido.
Emily yacía acurrucada bajo su manta, con la línea de suero aún conectada a su pequeña muñeca, su rostro pálido como un fantasma contra la almohada estéril. Afuera, la lluvia había parado, pero la pesadez en el aire permanecía. Clara Jennings estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre su abrigo, observando a la niña a través del reflejo en el cristal. Había visto a tantos niños como Emily, heridos pero silenciosos. El silencio no era falta de voz. Era el eco del miedo, construido ladrillo por ladrillo dentro de un hogar donde debería haber vivido el amor. Mark Sullivan estaba sentado junto a la cama del hospital en una silla de plástico, con la postura ligeramente encorvada hacia adelante. Sostenía una libreta, aunque no había escrito nada en varios minutos. Shadow yacía en el suelo con la barbilla en el colchón de Emily, con los ojos vigilantes. La habitación estaba en silencio hasta que Emily se movió. Su voz salió seca y pequeña. ¿Está enojado? Mark se inclinó más cerca. ¿Quién? Emily no lo miró. Sus dedos retorcían la esquina de la manta. Papá, se enoja cuando hablo de las latas de pintura. Clara se acercó lentamente, agachándose para estar al nivel de sus ojos. Emily, estás a salvo ahora. Nadie puede hacerte daño aquí. Emily giró la cabeza ligeramente, con los ojos muy abiertos. Pero él dijo que si le contaba a alguien, me llevarían. ¿Qué viviría con extraños y nunca lo volvería a ver? No estás en problemas, dijo Mark suavemente. Solo queremos entender. ¿Puedes contarnos sobre las latas? La mirada de Emily cayó sobre Shadow. El pastor alemán, sintiendo su angustia, se puso de pie y colocó ambas patas delanteras en el colchón, luego apoyó suavemente la cabeza en su regazo. Los dedos de Emily se hundieron en su pelaje como raíces, buscando algo sólido. Solía ayudarlo, dijo finalmente. Dijo que era nuestro proyecto secreto. Llenaba esas latas pequeñas con el color especial. Olía raro y me picaba la nariz, pero quería que él sonriera, así que jugaba cerca de ellas. Clara miró a Mark, con la mandíbula tensa. Emily continuó, su voz ahora distante. A veces me dejaba en el almacén. Dijo que tenía que hacer entregas. Esperaba en el suelo cerca de los tambores brillantes. Una vez me sentí muy mareada. Cuando regresó, le dije que me dolía el estómago y gritó, dijo que estaba siendo una bebé. Los nudillos de Mark se pusieron blancos mientras apretaba el brazo de la silla. Había una lonchera, añadió ella. Con pegatinas de princesas. La dejé allí porque empezó a oler como las latas. No quería vomitar encima. Esa última frase rompió algo en la habitación. Antes de que alguno de los adultos pudiera hablar, hubo un golpe repentino en la puerta. Luego se abrió de golpe. Owen Carter estaba en el pasillo, con el rostro enrojecido, los ojos desorbitados. Llevaba una chaqueta gruesa de lona y botas de trabajo desgastadas, con los puños apretados a los lados. Quiero ver a mi hija, ladró. Ahora. Una enfermera detrás de él, baja, de mediana edad, de cabello oscuro, con ojos cansados, intentó detenerlo. Señor, le dijimos que está en observación, ¿y hasta qué? Es mi hija, espetó Owen. No pueden alejarla de mí. Emily se sentó sobresaltada. Su monitor cardíaco se disparó. Shadow se levantó de inmediato, colocándose protectoramente frente a la cama. No gruñó, pero su postura hablaba por sí sola. Mark se interpuso entre Owen y la cama. Señor Carter, necesita calmarse. Solo quiero hablar con ella. La voz de Owen se quebró mientras gesticulaba salvajemente. Ustedes, ella me pertenece. Su hija está bajo tratamiento médico, dijo Clara, con voz firme. Y este comportamiento no está ayudando a su caso. No hice nada malo, gritó Owen. Es solo una niña. Los niños se enferman. Luego, en un arranque de frustración, golpeó el puño contra la pared cercana. El sonido resonó por el pasillo. La enfermera jadeó y llamó a seguridad. En la habitación, la respiración de Emily se volvió superficial. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, lloró. No quería contar. Solo, no me siento bien.
por favor, no dejes que se enoje. Se acurrucó en sí misma, sollozando ahora. Shadow volvió a subir a la cama sin esperar permiso, su cuerpo envolviéndola como un escudo vivo. Apoyó la cabeza contra su pecho, su presencia anclándola como una piedra en un mar tormentoso. Mark se volvió hacia Owen, cuya bravuconería comenzaba a desmoronarse. Sus hombros se hundieron. No quería que se la llevaran, eso es todo. Mi papá solía decir, nunca muestres debilidad. Solo, pensé que la estaba protegiendo. La voz de Mark fue tranquila pero firme. ¿Haciéndole daño? ¿Dejándola respirar químicos? No sabía que era tan malo, murmuró Owen, ahora evitando la mirada de todos. La seguridad llegó, 2 hombres con polos del hospital, y escoltaron a Owen fuera. No se resistió. Dentro, la habitación se calmó. Emily seguía llorando suavemente, con los brazos alrededor de Shadow. Clara se sentó a su lado, alisándole el cabello. Mark estaba cerca de la ventana, mirando al cielo gris, observando cómo la lluvia comenzaba de nuevo. Más tarde, la doctora Patel regresó con los resultados de las pruebas. Su voz era suave, pero seria. Hay daño en el hígado, dijo. No es mortal, y lo detectamos a tiempo, pero hay evidencia de exposición química, probablemente a largo plazo, y su alergia a un compuesto intensificó los efectos. Clara asintió. ¿Se puede tratar? Con descanso, sí, respondió la doctora Patel. Y sin más exposición. Necesitará monitoreo. Emily se había quedado dormida para entonces, aún acunada por el calor de Shadow. Finalmente nos lo dijo, susurró Clara. Lo guardó todo durante tanto tiempo. Mark miró a la niña dormida, y casi lo quebró. Pero no del todo. Había pasado una semana desde que Emily finalmente dijo la verdad. Pero para Mark Sullivan, parecía más un mes comprimido en horas sin dormir. El caso había pasado de una urgencia médica a una urgencia legal. El informe del hospital, junto con la documentación de los servicios sociales de Clara, fue suficiente para solicitar una orden de protección, y un juez de un tribunal de familia había emitido una separación temporal entre Emily y su padre. Owen Carter no tenía permitido acercarse al hospital ni a la niña hasta nuevo aviso. Mark estaba esa mañana en la oficina de registros del condado, con el zumbido de las luces fluorescentes resonando sobre filas de cajones de archivos polvorientos. En su mano tenía una copia recién impresa de una advertencia formal emitida a Owen Carter por su supervisor anterior en Northwind Freight Company. El documento, fechado casi 8 meses antes, describía múltiples casos de almacenamiento y transporte indebido de materiales solventes, incumplimiento de protocolos de seguridad y un incidente específico donde Owen, según informes, había almacenado químicos abiertos en su vehículo personal. La firma al final decía, Joseph Stein, un ex-inspector de seguridad con reputación de ser minucioso, aunque impopular. Mark tomó nota para localizar a Stein más tarde. Pero más inquietante que la infracción en sí era la línea roja estampada en la parte inferior, resolución interna. No se presentó acción disciplinaria. La empresa lo había enterrado. A mediodía, Mark se reunió con Clara en el juzgado. La audiencia de bienestar infantil estaba programada para el día siguiente, pero había surgido un nuevo testimonio. Clara, siempre compuesta, hoy parecía inusualmente tensa. Sus rizos castaños estaban recogidos más apretados de lo habitual, y sostenía una carpeta de cuero llena de notas y declaraciones como si fuera un escudo. Hay algo que necesitas saber, dijo, caminando junto a Mark hacia las escaleras del juzgado. Una colega en servicios de colocación infantil se puso en contacto. Recibieron una petición de custodia de Melissa Carter hace 2 meses. Fue presentada desde Montana. Mark levantó una ceja. ¿Está viva? Clara asintió. Más que viva. Ha estado intentando contactar a Emily durante más de 1 año, pero cada carta que envió fue devuelta. Resulta que la familia Carter pudo haber interceptado o bloqueado el contacto. Mark frunció el ceño. Owen dijo que los abandonó. Clara lo miró. Mintió. De vuelta en la comisaría esa tarde, Mark revisó los registros de correo archivados y rastreó la dirección de reenvío de Melissa. Con una solicitud aprobada por el tribunal, se le autorizó viajar a Great Falls, Montana,
donde Melissa había registrado un número de teléfono de contacto y un empleador. 2 días después, Mark llegó en un SUV de alquiler con Shadow en el asiento del pasajero. Como siempre, el cielo de Montana se extendía interminablemente sobre el azul, abierto y salvaje, muy diferente a la niebla que se adhería a Cedar Glen. La dirección llevaba a una modesta casa de alquiler situada detrás de una panadería. Tenía un porche ordenado, macetas a lo largo de la barandilla y un patinete infantil apoyado contra los escalones. El olor a canela y masa leudante flotaba desde el edificio cercano. Melissa Carter abrió la puerta lentamente. Estaba en sus finales de los 30, de estatura media, con cabello castaño rojizo recogido en una coleta cansada y líneas suaves alrededor de sus ojos verdes. Llevaba un delantal azul pálido salpicado de harina y miró a Mark con confusión cautelosa. «¿Señora Carter?», preguntó. Ella asintió, limpiándose instintivamente las manos en el delantal. «Sí, soy el oficial Mark Sullivan de Cedar Glen, Oregón». Dudó, luego añadió suavemente, «Es sobre su hija». Su aliento se cortó audiblemente. Sus dedos volaron a su boca. «Emily». «Oh, Dios». Está a salvo», la tranquilizó. «Está en el hospital recuperándose, pero creemos que ha habido una obstrucción intencional que le ha impedido contactarla». Melissa se hundió en el escalón del porche, con los ojos empañados. Shadow se acercó y se sentó silenciosamente junto a ella, con la cola barriendo suavemente contra la madera. «Envié cartas todos los meses», susurró Melissa. «Intenté llamar, pero el hermano de Owen colgaba o decía que se habían mudado. Incluso regresé una vez, pero amenazaron con llamar a la policía. Dijeron que había renunciado a mis derechos cuando me fui». «¿Por qué te fuiste?», preguntó Mark suavemente. Melissa miró hacia otro lado, con la voz hueca. «Presenté una queja sobre los tambores de pintura que Owen traía a casa, sobre que Emily tosía todas las noches. Le dije a Northwind Frat, le dije al condado. Después de eso, las cosas se pusieron aterradoras. Dijeron que estaba histérica, que perdería a Emily. Luego, la hermana de Owen, Susan, me dijo que podía irme en silencio o se asegurarían de que nunca volviera a ver a mi hija». Miró a Mark con una desesperación que no había disminuido. «Tenía miedo, pero nunca dejé de luchar». Mark metió la mano en su chaqueta y sacó una bufanda rosa desvaída. «Encontramos esto en la habitación de Emily». Shadow captó un olor. Algo familiar. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Tomó la bufanda con manos temblorosas, luego la llevó a su rostro. «La hice para ella el invierno antes de irme». Nunca la soltó. Shadow se acercó más, rozando su palma con la nariz. Sus orejas se movieron y luego miró a Mark, agitando la cola una vez. «¿Él recuerda?», murmuró Mark. De vuelta en Oregón, Clara presentó las nuevas pruebas al juez, la declaración jurada de Melissa, los hallazgos de Mark en Northwind y las imágenes del hospital que mostraban el estallido de Owen. El tribunal extendió la orden de no contacto y aprobó una evaluación de custodia temporal para Melissa, pendiente de una reunificación supervisada. A medida que las piezas comenzaban a encajar, la verdad ya no estaba fragmentada. Era visible, completa, y comenzó con una niña que susurró, «Duele». La primavera llegó lentamente a Cedar Glen, pero cuando lo hizo, trajo el aroma de los cornejos en flor y el leve susurro de las hojas nuevas despertando en las ramas viejas. El juzgado estaba tranquilo esa mañana bajo un cielo pálido, mientras comenzaba la audiencia final de custodia de Emily Carter. Dentro, la sala estaba llena de una emoción contenida, como un lienzo estirado demasiado sobre un caballete. En un lado estaba Melissa Carter, vestida con una blusa gris pizarra modesta, con el cabello castaño rojizo recogido cuidadosamente, las manos cruzadas pero temblando en su regazo. Su rostro estaba pálido pero decidido. Parecía una mujer que había sido empujada demasiado cerca del borde y decidió que nunca caería de nuevo. A su lado estaba Clara Jennings, tranquila y compuesta, hojeando su carpeta por última vez. Al otro lado del pasillo, Owen Carter estaba ausente. El juez Simmons, un hombre mayor con barba plateada y ojos pensativos, escuchó cuidadosamente mientras Clara presentaba sus declaraciones finales. Mark estaba al fondo de la sala con Shadow sentado lealmente a su lado, ambos observadores silenciosos. Nadie interrumpió. Nadie necesitaba hacerlo.
El testimonio era claro, los registros médicos de la niña, la evidencia fotográfica de exposición química, la negligencia de la empresa y los intentos documentados y consistentes de Melissa para recuperar la custodia. Juntos, formaron un mosaico de verdad que ya no podía ser ignorado. Cuando el mazo del juez finalmente cayó, resonó como un suave signo de puntuación en lugar de un martillo. La custodia de la menor Emily Carter será restaurada a su madre, Melissa Carter, con efecto inmediato. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Melissa mientras se cubría la boca con las manos. Mark asintió levemente. La cola de Shadow golpeó una vez contra el suelo pulido. Afuera del juzgado, el viento traía el zumbido de un canto lejano de pájaros mientras Emily salía, tomando la mano de su madre. Llevaba un vestido amarillo de girasol con leggings y una chaqueta de mezclilla suave. Su cabello estaba recién cepillado y un pequeño clip de mariposa descansaba en un lado. Se veía más fuerte, aún sanando, pero más fuerte. Shadow trotó hacia ella, con la lengua fuera, y Emily se agachó para abrazarlo sin dudar. «Me recordaste», susurró en su pelaje. «Nunca te olvidé». Melissa sonrió, observándolos. Hablaba de él todas las noches en el hospital. Mark se arrodilló junto a la niña. «Te ves más alta». «Ahora como desayuno», dijo orgullosa. «Y zanahorias, pero solo con ranch». Todos rieron. Risas suaves y plenas que venían de un lugar que había estado cerrado demasiado tiempo. Mientras tanto, en Cedar Glen, el martillo de la responsabilidad finalmente cayó. Tras la investigación formal liderada por agencias estatales y federales, Northwest Freight Company enfrentó graves consecuencias. El Departamento de Calidad Ambiental de Oregón, DEQ, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, emitieron sanciones conjuntas que sumaron más de $250,000. La empresa fue declarada culpable de almacenamiento e ilegalidad de químicos, supresión intencional de quejas de empleados sobre exposición, no reportar la presencia de niños cerca de zonas contaminadas y negligencia que condujo a daños médicos a una menor. Varios ejecutivos de alto rango, incluido el director de operaciones regional y el abogado corporativo, fueron despedidos. El almacén donde Emily había sido dejada sola fue clausurado permanentemente y sellado. Northwest Freight Company fue obligada a emitir una disculpa pública y establecer un fondo a largo plazo para asistencia médica a cualquier empleado actual o anterior o dependiente afectado por la exposición química. Ningún comunicado de prensa podía deshacer el daño, pero la justicia al menos había encontrado su camino en las grietas. La condición médica de Emily mejoró constantemente. Con una nutrición adecuada y aire limpio, su hígado comenzó a sanar. Su piel se aclaró. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecieron, y su espíritu, mantenido rehén por el miedo durante tanto tiempo, comenzó a florecer. Ella y su madre se instalaron en una cabaña alquilada no lejos de la plaza del pueblo, cerca de una iglesia comunitaria local que ofrecía clases de arte por las tardes para niños. La instructora, la señorita Angela Dabce, era una mujer en sus finales de los 50 con cabello plateado puntiagudo y dedos manchados de pintura. Había enseñado terapia de arte a sobrevivientes de trauma y reconoció de inmediato la necesidad de Emily de un espacio para expresar lo que las palabras no podían. «No habla mucho en clase», le dijo Angela a Melissa una tarde. «Pero cuando pinta, es como si estuviera volando». Shadow y Mark se convirtieron en visitantes frecuentes. Cada martes y sábado, pasaban con café para Melissa y jugo de manzana para Emily. Shadow había reclamado un lugar junto a la ventana de la sala de arte como suyo, acostándose allí con devoción paciente mientras Emily pintaba. Un día, Mark encontró algo esperándolo en el porche. Era un dibujo cuidadosamente pegado a un trozo de cartón rígido para enmarcar. Emily lo había firmado con su nombre completo en letras grandes de crayón azul, seguido del título, el primero que supo. La imagen era una escena suave dibujada con crayones. Un perro negro con ojos ámbar vigilantes estaba sentado junto a una niña en una cama de hospital. Sus brazos estaban envueltos alrededor de su vientre. La cabeza del perro descansaba en su regazo. Afuera de la ventana, llovía. Mark lo miró durante mucho tiempo antes de mirar a Shadow. «Ese eres tú», dijo suavemente. Shadow parpadeó lentamente, luego se estiró en el porche y se acostó, con la cola golpeando una vez en satisfacción. Esa tarde, Mark colgó el dibujo en la pared de su oficina en la comisaría. Encima, colocó una pequeña placa de madera con palabras talladas en ella:
Algunas cicatrices no se ven, pero algunos guardianes no necesitan palabras para encontrarlas. Esa noche, mientras el sol descendía más allá de las colinas de Cedar Glen, proyectando trazos dorados sobre las nubes, Emily bailaba descalza en el césped detrás de la iglesia. Su risa resonaba como campanas de viento, libre y viva. Su madre observaba desde los escalones, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, los ojos húmedos. Isadora, sentado silenciosamente bajo la línea de árboles, la miraba correr. Había visto lo peor. Había olido la enfermedad. Había oído el silencio que los niños llevaban como ladrillos en sus espaldas. Pero ahora la veía volar. A veces, los milagros no llegan con truenos ni luces del cielo. A veces, llegan con 4 patas, con ojos gentiles y una lealtad silenciosa. A veces, llevan una placa o un crayón o hablan a través de los trazos de pincel de una niña que finalmente se siente lo suficientemente segura para soñar de nuevo. Esta historia nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros donde el silencio duele más que las palabras, la esperanza es posible. Con compasión, verdad y fe inquebrantable, incluso las familias rotas pueden sanar, y los pequeños corazones pueden aprender a confiar de nuevo. El viaje de Emily nos enseña que ningún niño es demasiado pequeño para ser visto, ningún llanto demasiado silencioso para ser oído, y ninguna cicatriz demasiado profunda para que Dios la restaure. En un mundo lleno de ruido, fue un susurro el que comenzó el cambio. Si crees en el poder del amor sobre el miedo, en la justicia sobre el silencio y en el tipo de milagros que solo Dios puede orquestar, entonces di una oración por cada niño que aún espera ser encontrado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Deja un comentario. Escribe amén si crees que ningún niño debería sufrir en silencio. Y no olvides suscribirte, porque estas historias no solo están destinadas a ser vistas. Están destinadas a cambiar cómo vemos el mundo. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que eligen la compasión sobre la indiferencia.